efectivamente hasta el día de hoy, en nuestro plantón no hemos tenido ninguna respuesta de diálogo. El presidente no ha respondido a nuestra solicitud, pues nos parece preocupante. Creo que es una muestra clara que el gobierno ya fracasó en su deber de esclarecer los hechos. Creo que ya no pudo esclarecerlo. Esta es una muestra. Por eso se niega a dialogar, por eso se niega a que los temas fundamentales de la investigación sean tratados en la mesa de diálogo. Está roto ese diálogo, Vidulfo. Es decir, ¿te acuerdas? Fue una de las promesas del presidente de la República desde su toma de posesión, que difícilmente va a poder cumplir. Sí, efectivamente, y la muestra de que no va a cumplir es esta, el hecho de que él ya no se quiera sentar, de que ya no quiera dialogar los temas de la investigación, y creo que el tono de en el caso Ayotzinapa del presidente va a ser la descalificación. En eso va a seguir haciendo alusión a los conservadores y no va a retomar los temas importantes. Por eso se está negando al diálogo. Mira, sin embargo, pues vamos a seguir insistiendo nosotros en que pueda reinstalarse el diálogo y que puedan colocarse en el centro de la mesa los temas fundamentales de la investigación. Ahora, ¿a qué atribuyes tú la violencia en las expresiones de protesta de los integrantes del grupo que ha estado en la Ciudad de México? Primero contra la Secretaría de Gobernación, también frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, ayer frente a la oficina que tiene la Fiscalía General de la República para alojar a quienes son presuntos culpables de delitos graves antes de ser presentados, este centro de reclusión temporal. En fin, ¿a qué atribuyes que hayan lanzado los petardos, las bombas Molotov, en fin, los cuetones? Porque esto, lógicamente, pues agrava la percepción que tiene la sociedad de la causa de los 43. Mira, pues creo que hay mucho enojo, hay mucha rabia del movimiento. Se ha descompuesto el diálogo, los cauces más institucionales. El gobierno los ha tensado y ha obligado a que el movimiento pues también asuma estas posiciones y estas expresiones en las formas de lucha, que nosotros no quisiéramos que el movimiento de los padres, las madres, no quisiéramos que hubiera esas formas de lucha, pero bueno, la indignación, la rabia de los que integran el movimiento a veces puede más y resaltan esas expresiones, pero en el fondo de la protesta subyace una demanda legítima, que es la solicitud de diálogo. Sí, a partir de la crisis que tuvimos en México del agua en el año de 1988, la idea era crear una institución fuerte que pudiera manejar el agua de México en beneficio de los mexicanos. Eran los tiempos de Salinas de Gortari. Exactamente, cuando fuimos a la campaña con Salinas de Gortari, sí, encontramos que la mayor demanda de la población alrededor de México era precisamente agua. Agua para tomar, agua para riego, agua para la industria. Y entonces, a partir de eso, se creó un plan para tratar de responder precisamente a esa demanda popular, que lo que quería era agua. Y una primera respuesta fue formar una institución fuerte, que era la Comisión Nacional del Agua. Y tú fuiste el primer director. Tú has observado, has diagnosticado, has administrado y has propuesto soluciones para la crisis que estamos viviendo del agua, que ha sido una crisis permanente. Tenemos básicamente que hoy preparo algunos trabajos para ir al Foro Mundial del Agua, que se lleva a cabo en mayo de este año. Y lo que estamos observando es que, a pesar de todos los esfuerzos a nivel internacional, está con nosotros la crisis que ya es global. Entonces tenemos una crisis del agua global. ¿Debido a qué? Debido a múltiples factores. Uno, en forma muy importante, es la variabilidad hidrológica, que es natural. Y en México tenemos una de las variabilidades naturales más grandes del mundo. Por decir algo, la sequía que hoy tenemos empezó en la parte centro de México y el Cutzamala, empezó en el año de 2021. O sea, el año 2021 es realmente un año muy seco, el 22 más o menos fue promedio y el 23 fue otro año muy seco. Entonces tenemos prácticamente 3 años de una sequía que esperamos que este año nos lleve mejor y podamos recuperar los niveles.
Ahora, estamos en la Ciudad de México, el área metropolitana del Valle de México, la zona del Valle de México, que incluye varios municipios conurbados del Estado de México, en fin, incluye Hidalgo, desde luego. Dinos, el sistema Cutzamala fue diseñado para funcionar ¿cuánto tiempo? Porque vemos que está llegando a sus límites en este momento. El sistema Cutzamala lo empezamos a diseñar a mediados de los 70s del siglo pasado y se inauguró en mayo de 1982 la primera etapa con 4 metros cúbicos por segundo. Me toca a mí después, como subsecretario de Infraestructura Hidráulica y como director de la Comisión Nacional del Agua, inaugurar la segunda y la tercera etapa de Cutzamala para completar un aprovechamiento del orden de 16 metros cúbicos por segundo. O sea, la primera etapa es 4, la segunda 9 y finalmente llegamos a 16 metros cúbicos por segundo, que es básicamente lo que podemos extraer en promedio del sistema Cutzamala. Terminamos entonces la tercera etapa en 1994 y desde entonces, 30 años después, no tenemos un nuevo sistema de abastecimiento para la gran ciudad que ha crecido, pues casi se ha duplicado en ese tiempo. ¿Dirías tú entonces que el sistema Cutzamala ya se agotó en términos de funcionalidad y que urgiría reformarlo o mejorarlo, ampliarlo? Probablemente ampliarlo. Una de las alternativas para traer más agua a la ciudad, a la gran capital, a la zona conurbada de la Ciudad de México, es precisamente uno de los ríos que son afluentes del río Cutzamala. Es una de las alternativas, es el río Temascaltepec. Otra alternativa es traerlo del Mezquital y otra más es traerlo desde Necaxa. Hay 3 alternativas diferentes para poder incrementar la cantidad de agua que nos llega al Valle de México desde fuentes externas. A ver, doctor González Villarreal, dijo Martí Batres Guadarrama, dijo que no nos vamos a quedar sin agua, que los adversarios de la oposición a Morena son los que están manejando esto para meterle miedo a la gente, que no va a haber día cero para una crisis en el agua porque la Ciudad de México tiene una diversidad de fuentes en la propia ciudad y en otros lugares, y habla de perforar nuevos pozos y rehabilitar los ya existentes que están fuera de servicio para que no falte el agua. ¿Crees que con estas medidas el gobierno va a asegurar el abasto durante esto que se prevé? Va a ser un año también muy seco. Mira, Pepe, básicamente el término día cero se inventó en la crisis de Ciudad del Cabo y en alguna otra parte en Brasil, en Sao Paulo. En la Ciudad de México, es cierto, no tendremos día cero, porque el almacenamiento más grande que tenemos, mucho más grande que el Cutzamala, es nuestro acuífero. Para nosotros, en la gran Ciudad de México, en la zona conurbada, el tesoro hidráulico más grande es el acuífero y tiene capacidad para abastecernos por muchos años. ¿El Cutzamala cuánta agua le proporciona al área del Valle de México? No es toda el agua del Valle de México. Estamos hablando de un 28, 30%. Menos que eso, aproximadamente el 25%. ¿Y el acuífero? El acuífero, el resto prácticamente, 70%. ¿Y todavía está vivo el acuífero? El acuífero lo tenemos para mucho tiempo, tenemos que cuidarlo. Creo que nuestro tesoro tiene que ser realmente cuidado con mucho más ahínco por todos los mexicanos, pero hemos calculado que aquí se han depositado aguas por 30,000 años, o sea, hemos datado el agua y sabemos que el agua que se ha almacenado en nuestro acuífero tiene en algunos casos una edad de 30,000 años y que podemos utilizar el agua sin que agotemos el acuífero por los próximos 40 años. Pero eso quiere decir que tenemos de cuidar nuestro tesoro. Pero hay que meterle lana. Hay que meterle lana porque básicamente necesitamos lograr la sustentabilidad, que implica equilibrar la recarga con la extracción. No creo que el alto comisionado ni la ONU tomen órdenes de la oposición, mucho menos de los publicistas, Pepe. Se ha expresado durante todo el sexenio mal de la ONU y aparte de el comisionado en derechos humanos. Esto no es nuevo, no es la primera vez que lo dice, y pues el presidente se molesta mucho cuando algún organismo internacional o alguna prensa, la prensa, las calificadoras, etcétera, hablan
mal sobre el desempeño en particular de derechos humanos y violencia. Y bueno, pues es no querer ver la realidad, pero así ha sido siempre que algún organismo internacional dice que México va bien, que tiene controlada la inflación, que el peso está fuerte o que ocupa el segundo lugar en aprobación mundial de los mandatarios, entonces le parece bien, pero con la ONU pues no ha podido. Y con respecto a la Iglesia, partiendo de la base que siempre ha sacado comunicados, lo hizo con Vicente Fox, lo hizo con Calderón, lo hizo con Peña Nieto, la conferencia del Episcopado Mexicano. Me gusta lo que comentas de que es muy probable que el Papa mismo esté preocupado por la situación de México. Creo que el propio título, tengo aquí enfrente el comunicado de Por el bien de México, primero la democracia y el Estado de Derecho, es un título que pues le tiene que pegar fuerte porque su lema era por el bien de México, primero los pobres. ¿Y qué dice este comunicado? Que pues hay polarización, que hay violencia, que no hay diálogo, que necesitamos poner a este país en paz. Encuestas demuestran que cuando se le pregunta a la gente cuál es el principal problema del país, alrededor del 70% de los mexicanos dice que la inseguridad. Y bueno, pues es lógico, Pepe, porque sí estamos viviendo un problema de inseguridad y violencia generalizado, pero además acumulado, porque es el gran pendiente que han dejado los gobiernos de Calderón, de Peña Nieto y ahora de López Obrador. Ahora, déjame decirte, Pepe, que me di a la tarea de revisar las propuestas de las dos principales candidatas a la presidencia, de Xóchitl Gálvez y de Claudia Sheinbaum, en esto que yo llamo el talón de Aquiles de la Cuarta Transformación, porque ese es el tema en el que le van a estar pegando constantemente a una sólida Cuarta Transformación, que está muy sólida en las encuestas, pero que en este tema sí es muy vulnerable. Por eso la analogía me parece del talón de Aquiles, por eso creo que Xóchitl Gálvez va a estar pegando ahí en el tema de la inseguridad y de la violencia. Ahora, me di a la tarea de ver lo que están proponiendo tanto Xóchitl como Claudia. Y quiero decirte que me siento tranquilo, Pepe, porque creo que ambas candidatas ya entendieron que la militarización no es el camino para resolver este tema. Creo que finalmente, después de 3 sexenios con Calderón, Peña y López Obrador, que le apostaron los 3 presidentes a que los militares, los soldados y los marinos iban a resolver este problema, creo que las dos candidatas ya se dieron cuenta que por ahí no va la solución. Xóchitl lo dice claramente, incluso ella sigue a favor de que la Guardia Nacional se quede con un mando civil, y habla del fortalecimiento y de la creación de policías tanto estatales como municipales como el principal eje para resolver este asunto. Y es lo correcto, porque en los estados donde se ha resuelto este tema de la inseguridad es donde se han construido cuerpos de policías estatales y municipales sólidos y profesionales. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.